Probablemente te estés preguntando: Germán, ¿por qué estás usando una camisa negra con un chalequito negro y además una corbata negra? Y yo te diré: porque soy bien darks. ¿Han visto cómo hacen fotos donde ponen personajes reconocidos y al lado le ponen como una frase importante que alguna vez dijeron? Esas frases con las que siempre serán recordados. Bueno, yo también quería ser recordado, así que hice mi propia imagen. Voy a inspirar a futuras generaciones. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablaré esta semana? Nada. Vamos a hablar de la gente molesta. Esas personas que te provocan querer sacarle los intestinos, echarlos en una bolsita y jugar a la pelota con ellos. O esas personas que por solo el hecho de verlos te irritan tanto que te dan ganas de gritar. ¿Qué? Yo grito en mute. Por ejemplo, no todas, pero existen ciertas mujeres que siempre dicen esta frase: todos los hombres son iguales, lo único que quieren es sexo. Y tú entras a su perfil en Facebook y tiene fotos más o menos así. Con esa clase de fotos, ¿qué clase de hombres crees que se te van a acercar? ¿Sacerdotes? Aparte, basta con estar 10 minutos en Tumblr para darse cuenta que los hombres estamos cada vez más sensibles y que las mujeres están cada día más rudas. ¡Ay, ya andáis súper sensible! ¡Estoy en mis días y tú no me entiendes! ¡Ah! A este paso vamos a ser los hombres los que quedemos embarazados. Otras personas súper molestas son las que hacen esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Oye, ¿te gustaría ir a un lugar un poco más tranquilo? Bueno, ya. Buena, ¿en qué están? Estamos un poco ocupados. Ah, perdón, ¿estoy interrumpiendo algo? Perdón. Los pillines. ¿Te importaría dejarnos solos? Ya, ya. Oye, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Tipos que aparecen cuando estás en lo mejor. Es como si no se dieran cuenta o lo hacen a propósito. Algo que quizás es peor es cuando pasa al revés. Sales con tu par de amigos, con tu amigo Pedro, con tu amiga Fernanda, que por lo que tú sabías, solo eran amigos. Y cuando menos lo esperas, se empiezan a poner cariñosos. ¿Y eso pasó? Buena, compadre. Ay, eres tan gracioso. ¿Tú crees? Sí, me encanta. Ok, parece que estoy sobrando aquí. Mal, muy mal. Es molesto que no te avisen cuando estás sobrando, porque aunque no lo parezca, no es tan obvio. Así que cuando tú salgas con un grupo de amigos, asegúrate de que ellos no estén emparejados, porque o si no quedarás como el Forever Alone más grande de toda la historia. Aunque puede que llegues a ser un muy buen violinista. Otras personas que son bastante molestas son las que hacen esto. ¡Hola, soy Germán y he puesto cosas! ¡Mírenme, soy gracioso! Detesto a esa gente. Otras personas que me molestan bastante se ven mucho cuando vas manejando. Pongámoslo así: vas manejando y ves un paso de cebra y justo va pasando una señora. Tú tienes que parar para que ella pase, es lo correcto. Pero... pase. Ok. Ya pues. ¡Puta vieja concha tu... ¡Ya pues! Sin respeto. ¡Avanza, vieja concha! No sé si seré yo el exagerado, pero hay personas que se toman mucho tiempo para cruzar la calle. ¡Onda, mucho tiempo! Otras personas bastante molestas son las que te agregan en Facebook. No te hablan, no te dejan un comentario, no te dan un toque, no interactúan de ninguna forma contigo, no hacen nada. Pero luego de una semana, cuando tú les hablas, te dicen: ¿quién eres? ¿Por qué me agregaste? Y esas son las mismas clases de personas que en su foto de perfil ponen: salgo fea, no me gusta. Si no te gusta la foto, ¿por qué la subes? Esa persona pone eso en la foto para recibir un montón de comentarios diciéndole lo contrario. Si tú ves que una persona hace esto, haz lo siguiente: no me gusta esta foto, salgo fea, pero no sabía qué subir. Sí, tienes razón, sales horrenda. O las personas que no saben comer chicle. Y esto último, que en realidad no es culpa de la persona, pero igual es molesto. Como en el colegio uno es tan responsable y siempre hace sus trabajos, siempre hay alguien que no lo hizo y se acerca a ti para copiártelo. Y tú, como eres un excelente amigo, dejas que te copie. Y luego pasa algo más o menos así. Ok, Garmendia, aquí en su trabajo sacó un 5.8. No es malo. García, aquí, profe. García, usted sacó un 6.3. Felicidades. Gracias. ¡Hijo de su mamá y su papá! ¿Cómo pudo haber sacado mejor nota que tú si copió exactamente lo mismo? Ese tipo definitivamente tiene onda con el profe. Sin lugar a dudas, las personas que más me cargan, me irritan, me enferman, son las personas que se quejan por todo. Y más aún las personas que hacen un video con respecto a eso y lo ponen en YouTube. ¡Malditos! Pregunta: ¿qué personas te molestan a ti? ¿O qué hacen estas personas que te molestan? Deja tu interesante y genialosa respuesta en los comentarios. En fin, quería hacer un pequeño aviso de utilidad pública.
Quería invitarlos a ver una comedia nacional llamada Valparadise. La van a estar dando este lunes 20 en el Cinehoids del Parque Arauco, en Santiago, a las 22 horas. Abajo les voy a dejar el tráiler para que lo vean, a ver si se motivan. Apoya el arte nacional. Más información en valparadise.com. Y este fue el video de la semana, por si no te habías dado cuenta. Si te gustó, haz clic en el botón me gusta acá abajo. Si lo cliqueas, ejercitarás tu dedo índice. Si no estás suscrito aún, suscríbete. Así YouTube te avisa cuando suba video nuevo. Él va a tu casa y te dice, oye, el Germán subió video. Y de paso también ejercitarás tu dedo índice. Olvídate de seguirme en Facebook y Twitter. Por nada del mundo hagas clics en los links que están abajo en la descripción de este video. Te estoy mirando. Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Bajo reblogueo, bajo reblogueo. Porno, me gusta. Ok, ya he perdido mucho tiempo a estudiar, pero estoy muy estresado. Necesito aire fresco. Saldré a caminar un rato y luego vuelvo a estudiar. Ok, no he hecho nada en tu...